Ok, voy a ver si puedo. Entonces, a manera de introducción de la pregunta número 6, tenemos que el cociente de ventilación-perfusión es la relación entre la cantidad de aire que llega a los alvéolos y la cantidad de sangre que llega a los capilares pulmonares. A eso le llamamos perfusión y a la cantidad de aire que llega a los alvéolos le llamamos ventilación. En un estado ideal, la ventilación y la perfusión estarían perfectamente equilibrados, o sea, estaría entrando aire, estaría llegando sangre y estaría habiendo un intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces este cociente de relación ventilación-perfusión puede variar y sus extremos pueden irse a tender a cero o al infinito. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en las presiones parciales de oxígeno y en las presiones parciales de dióxido de carbono? Ok, vamos a ver primero a la que tiende a cero. Bueno, la que tiende a cero es porque ocurre que hay un colapso o una obstrucción de la vía aérea. Aquí, por ejemplo, aquí está entrando el aire que viene, pero hay una obstrucción de la vía aérea, hay un cortocircuito. Ocurre casi siempre por cortocircuitos o hay un colapso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay perfusión, pero no ventilación. Me explico. Entonces, la perfusión es esa sangre que está llegando al capilar, pero no está entrando la ventilación. Habíamos visto que las presiones parciales que traía la sangre venosa van a ser de unas presiones de oxígeno de 40 y del dióxido de carbono de 45. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tiende a haber más CO2 porque no está habiendo un intercambio gaseoso. O sea, aquí no hay intercambio gaseoso del todo, porque o sea, el oxígeno que queda, que está entrando, y el dióxido de carbono que está llegando, pero el oxígeno que está aquí no puede pasar aquí, porque no está entrando, hay una obstrucción, no hay un intercambio. Estos valores se referencian porque VQ tiende a cero. Mi perfusión-ventilación tiende a cero. Vamos a ver aquí. VQ 0 significa que hay perfusión, o sea, que la sangre fluye a los capilares alveolares, como tal vimos, pero no hay ventilación, el aire no llega a los alveoles. Esto ocurre donde hay obstrucciones de las vías aéreas, como un cortocircuito. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, que la presión de oxígeno en los alvéolos y la sangre arterial disminuyen, porque no hay suficiente aire con oxígeno que ingrese a los alvéolos. Exacto, no está entrando lo suficiente aire a los alvéolos. Entonces, ese oxígeno va a disminuir. ¿Qué es lo que pasa? Más bien el dióxido de carbono de los alvéolos aumenta porque no hay una ventilación para eliminar ese CO2 que se acumula en la sangre venosa. O sea, la sangre venosa está trayendo, pero no hay un CO2 que pueda salir. Entonces se acumula más bien. Ahora, vamos a ver el coeficiente de ventilación-perfusión que tiende al infinito. O sea, cuando tiende al infinito, cuando más bien mi perfusión tiende a cero. Aquí es cuando mi ventilación tiende a cero y aquí es cuando más bien mi perfusión tiende a cero. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque en la ventilación cero, no está entrando nada. Y ahora aquí vamos a ver cuando tiende al infinito, va a ser más bien que la perfusión, o sea, esta sangre que está entrando tiende a cero. A mí se me lo voy a explicar, pero básicamente eso. O sea, relación ventilación-perfusión hace referencia a VQ, que es la ventilación alveolar, y Q como el flujo o la perfusión de ese flujo sanguíneo que está llegando al capilar. Y entonces, tiene sentido que ahora mi Q tiende a cero. Es mi perfusión. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay una obstrucción. Puede ser por una embolia pulmonar, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? No hay perfusión, pero sí hay ventilación. Aquí sí está entrando el aire. Aquí sí está entrando el aire, pero no está llegando la cantidad de sangre. O sea, no está llegando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se convierte en un espacio muerto. ¿Qué era el espacio muerto? El espacio donde no hay intercambio gaseoso, básicamente. Tampoco hay aquí intercambio gaseoso. ¿Por qué? Está entrando mucho oxígeno, pero el dióxido de carbono que yo ocupo botar no está llegando. ¿Ves? Aquí entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, cuando el cociente de ventilación-perfusión tiende a infinito, es cuando
la ventilación del aire entra a los alvéolos, el aire está entrando, pero no hay perfusión. Entonces la sangre no fluye a los capilares alveolares. Es decir, los alvéolos están ventilados, pero no están perfundidos, o sea, no le está llegando sangre. Entonces, a este punto, ¿qué es lo que pasa? No hay intercambio. No hay intercambio de gases porque no hay sangre que los capte, básicamente. Esto ocurre en situaciones de espacio muerto fisiológico, como, vamos a ver, como, ay, ok, me pasé que pegado, ya, como, vamos a ver, es situaciones de espacio muerto fisiológico como embolismo pulmonar. O sea, exacto, ocurrió una obstrucción y no está llegando la suficiente sangre. Entonces, ¿qué es lo que explica? Entonces, la presión del oxígeno en los alvéolos aumenta. Esta presión de los alvéolos aumenta porque el oxígeno que entra no se utiliza ni se transfiere en la sangre. O sea, está quedando ahí en el alvéolo. Pero la PCO2 en los alvéolos disminuye casi que a cero, ya que no hay aporte de CO2 porque la sangre no me está dejando pasar. Aquí el CO2 que está viniendo de las venas, o bueno, de la sangre venosa, no está pasando el CO2, pero sí está llegando oxígeno. Por eso es que tenemos un oxígeno elevado y una presión de CO2 que tiende más bien a cero. Eso es cuando más bien no hay perfusión. Eso tiende al infinito. Cuando más bien hay un colapso de obstrucción de las vías de la ventilación capilar, de la ventilación alveolar, tiende más bien a cero, básicamente. Ahora, tenemos cuando es lo normal. Lo normal que es cuando está entrando ventilación y cuando está entrando la perfusión. Eso es el equilibrio. Decimos que es un valor que ronda entre 0,8 y 1, que según ChatGPT, básicamente. Pero entonces aquí ves, aquí sí está entrando la cantidad de oxígeno, la cantidad de CO2, la cantidad de oxígeno y la cantidad de CO2 para que haya el intercambio gaseoso, que es lo que tiene que ocurrir en un equilibrio ideal. Ahora, la pregunta me dice cómo se puede interpretar en una persona que tiene esta bipedestación. Bueno, aquí, cociente de ventilación perfusión en una persona de bipedestación. En una persona sana de pie, el cociente de ventilación perfusión varía a lo largo del pulmón. Entonces aquí es donde tenemos que ver que entonces el pulmón, hay zonas altas y zonas más bajas, o mejor dicho, basales. Entonces, en los ápices pulmonares, o sea, la parte más alta, la ventilación aquí la ventilación es menor, o sea, la ventilación disminuye por el tipo, digamos, si una persona está de pie, entonces la gravedad, obviamente, va a tender a que la ventilación va a tener que ser más abajo, lo que hace que el cociente de ventilación perfusión sea mayor que 1, o sea, tiende hacia el infinito. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay más ventilación relativa que perfusión, básicamente. ¿Por qué? Porque la perfusión, o sea, voy a explicarme mejor en esta parte.